Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Vamos a iniciar el capítulo 15, donde el maestro habla acerca de la corrección espiritual de forma gradual. Vamos a ver qué significa corrección, vamos a profundizar en el aspecto espiritual que ya más o menos sabemos, la lucha interna del egoísmo transformado hacia el altruismo, eso quiere decir espiritual, y que esta corrección se lleva a cabo en forma gradual, es decir, se lleva a cabo dentro de nuestros esfuerzos internos de corrección. Y lleva, por cierto, mucho tiempo, quizá años. Bueno, y a veces hablamos de vidas. Bueno, vamos a ver qué nos regala el rap aquí en este capítulo. Empiezo la lectura, dice así. La fe, por encima de la razón, nos permite percibir a nuestro más grande enemigo, sí, el que se interpone en nuestro camino hacia el logro del bien, hacia el logro del altruismo. Este enemigo, precisamente por el raciocinio, podemos sentir y percibir el mal solamente al grado en que creemos en el placer espiritual por encima de la razón. Cuando habla, nuevamente regresamos a la regla de la fe por encima de la razón. Cuando habla de encima de la razón, no quiere decir que tendremos que cambiar nuestras opiniones y nuestro razonamiento respecto del mundo material. No tiene que decir tampoco que tengamos que destruirlo. No tiene que decir nada en absoluto más que saltarlo. Entender que debemos de saltarlo. Que ese razonamiento es del mundo material y que existe y que está presente, pero tenemos que saltar muchísimas de las veces esta situación. ¿Por qué la tenemos que saltar? Porque las leyes del razonamiento y lo que hemos aprendido no conjugan, no juegan un aspecto crítico en el camino de la espiritualidad. Son otras leyes. Cierto, empezamos a razonar sobre la materialidad desde que estamos pequeños. Toda nuestra vida es un aprendizaje respecto de la materialidad, pero para los que ya empezamos a trabajar los aspectos de la espiritualidad, todo lo aprendido dentro de la materialidad va a ser utilizada para nuestro camino espiritual, pero muy especialmente utilizada. Y las leyes del razonamiento no nos van a servir nada para la búsqueda del camino espiritual. Por eso el maestro siempre dice, hay que ir por encima de la razón. E ir por encima de la razón es un asunto complicado, porque lo que pensamos que es en la materialidad y que comprobamos que es en la materialidad, no necesariamente se da en la espiritualidad. Vaya, de hecho, es muy poco lo que se da. Es inclusive contrario a la espiritualidad. Entonces, tenemos que habilitarnos a conocer y a entender cuándo debemos de ir por encima de la razón. Y para esta situación tenemos
al maestro y a las guías espirituales. Y el trabajo de estudio y de esfuerzo, estudio con los amigos y esfuerzo interno. Bueno, vamos a seguir leyendo esto. Dice el Raf, objetivamente, no hay nada más que el Creador. Pero esta comprensión ocurre al más alto nivel de la percepción cabalista. Y este es un ejemplo claro de ir por encima de la razón. Nosotros no podemos ver al Creador y vemos para afuera con nuestros 5 sentidos que no estamos solos, que hay amigos, que hay enemigos, que hay eventos, que hay animales, etc. Entonces, no estamos solos. Los cabalistas, a un nivel espiritual ya alto, llegan a la conclusión de que no hay nada ni nadie más que el Creador. Y ya lo veremos con calma y ya ustedes en un futuro podrán discernir esto como otras cosas cabalistas. Sigo leyendo. Sin embargo, hasta entonces, también nos percibimos a nosotros mismos en este mundo. En el proceso de lograr dicha percepción, vamos a entender lo siguiente. Número 1, entendemos qué es el Creador. Número 2, la primera creación. Número 3, las creaciones. Y número 4, el placer que el Creador desea conceder a sus creaciones. Esto lo vamos a llegar a discernir y a entender y a alcanzar en nuestro desarrollo espiritual, poco a poco. Sigo leyendo. La progresión completa, naturalmente, se va desarrollando de acuerdo a la cadena de causa y efecto y no de acuerdo al tiempo. No de acuerdo al tiempo. Nada te garantiza que aunque estés 20 años en Kabbalah, seas un adelantado en Kabbalah. Todo se va desarrollando por causa y efecto. Y casi nada, de hecho nada, va de acuerdo al tiempo. Sigo leyendo. El Creador existe. El Creador desea hacer surgir una creación para complacerla. Él, el Creador, genera el deseo de estar satisfecho, beneficiado, encantado, precisamente por ese placer. Y tanto en cantidad como en apariencia, que Él desea proveer. El primer ser creado se le va a llamar Malhut. La primera percepción de la luz del Creador por ser creado se conoce como mundo sin fin, que en hebreo es Ein Sof. Se utiliza el término sin fin, ojo aquí, se utiliza el término sin fin porque en ese estado la creación primera o Malhut recibió luz del Creador sin limitar la cantidad de luz recibida. Así pues, el ser creado obtuvo mucho placer como producto de la recepción de aquella luz que provee el Creador.
Y aquí es donde se complican las cosas, o aquí es donde tenemos que entender esto. Sin embargo, mientras se recibía el placer, esta creación o este Malhut también sintió al Creador mismo. ¿Qué es y qué significa que sientas al Creador mismo? Una sola cosa. No inventen cosas. Es cuando sientes al Creador mismo, quiere decir que estás sintiendo en ti el deseo de otorgar. Punto. Debido a que Malhut anhelaba, es decir, la creación anhelaba ser parecido a el Creador, pues él en ese momento desea otorgar y eventualmente rechaza recibir la luz porque quiere dar, no quiere recibir. Entonces rechaza la luz y la luz lo deja vacío. La luz se fue. Esta primera acción de Malhut, queriéndose parecer al Creador, se le llama, o los cabalistas le llaman restricción, que no es otra cosa más que dejar de recibir el beneficio de en cualquier deseo, porque quieres meterte al asunto del deseo de otorgar, no del deseo de recibir. En hebreo, esta situación se conoce como tzitzum, que significa restricción. Pero aquí no acaba todo, aquí apenas empieza. El Creador, dice el maestro, no tiene ninguna carencia, no tiene ninguna necesidad. Y por lo tanto, esa creación llamada Malhut no puede dar al Creador de la misma forma que el Creador le da a la creación a Malhut. Y entonces surge la pregunta lógica. ¿Cómo puede Malhut dar al Creador? Al cumplir la voluntad del Creador, lo cual es otorgar el bien a los seres creados y, por supuesto, recibir del Creador, así complaces al Creador. Y a esta forma responsable de recibir se le considera que le estás dando al Creador esa situación. Respondes que estás recibiendo solo para que el Creador esté feliz de lo que te está dando. Es una intención. No recibes porque quieres sentir satisfacción personal o recompensa. No, solamente recibes porque te das cuenta que así le das satisfacción al Creador. Y ese cambio de intención en tu recibimiento es justamente lo que te va a ir acercando al Creador. Pero ahí no acaba. Ese recibir responsablemente por el afán de recompensar al hacedor, al Creador, es todo un proceso muy complicado
y de mucho esfuerzo interno. Pero sigamos a ver qué nos recomienda el Raf. Dice así, Malhut solo puede cambiar la forma en la cual recibe, como les decía antes. Este cambio puede ser alcanzado al añadir el acto de recibir, es decir, la intención de satisfacer al Creador, como les comentaba acá arriba. La primera etapa requerida, dice el Raf, para alcanzar esta nueva forma es la restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario restringirse primeramente. Es necesario retirar la luz, el beneficio, el placer que te llega de los diferentes deseos. Es necesario. Si no eres capaz de marcar tu voluntad así, no vas a poder seguir adelante. ¿Cómo lo hizo la primera creación, Malhut? Se restringió. Pues así nosotros, esta es nuestra forma en la que nosotros vamos a empezar a corregir nuestro proceso. Pero no es tan importante ya en nosotros, o mejor dicho, no es tan crítico la restricción, porque la vida misma nos lleva por aspectos de incremento de carencia, como por ejemplo el hecho de que en la Kabbalah llegamos vacíos con muchos problemas. Por alguna razón llegamos vacíos y eso nos crea muchísimo dolor e incomodidad. No lo quisimos, llegó así. Bueno, este asunto está manejado desde arriba. Y entonces ya el aspecto de la restricción de alguna forma se está llevando a cabo en el individuo, pero en la primera creación, que es Malhut, ese ser creado, esta situación era importantísima para empezar a acercarse al Creador. Después ya veremos qué pasó con Malhut, cómo se dividió Malhut y qué pasó con esa división. Bueno, se dividieron en pequeñas almas que se encarnaron, pero esa es ya una historia más profunda que nos involucra totalmente a nosotros. Pero en una primera instancia, ese ser creado llamado Malhut, ¿sí? Finalmente se retira de la luz, haciendo restricción. Y dice el maestro, luego la Malhut restringida se divide en muchas partes o almas y cada una de las cuales debe corregir su egoísmo por separado. Y ahí ya está involucrándonos a nosotros, la carne, el cuerpo, el alma, etcétera. Pero ese es un tratamiento que veremos con mucho más cuidado allá abajo, siguiendo la profundidad. Bueno, dice el maestro, estas pequeñas porciones de Malhut, desprovistas de la luz del Creador, se colocan entonces en la condición y situación que llamamos nuestro mundo. Después de esto, poco a poco, es decir, gradualmente, estas porciones abandonan el deseo de recibir para sí mismas y adquieren el deseo de dar, de conferir. Pero
estando todavía en nuestro mundo. Es decir, se están refiriendo a aquellas almas que ya el deseo de recibir para sí mismos ha llegado a tal punto que ya no le encuentran sentido a esto y entonces empiezan a buscar la espiritualidad y encuentran que la espiritualidad es el deseo de conferir. Está hablando de estas almas en este mundo, es decir, está hablando de gente como nosotros, que estamos interesados en el camino espiritual. Sigo leyendo. La fuerza que ayuda al alma a salir de esas inclinaciones del deseo de recibir para sí mismo o, como le dicen los cabalistas, de esas inclinaciones egoístas, se conoce como la fuerza, entre comillas, salvadora, es decir, el Mesías. Los niveles de la corrección espiritual gradual se llaman los mundos espirituales. Y no se nos debe de olvidar esto. Los niveles de la corrección espiritual gradual que vamos a ir generando y pasando se van a llamar mundos espirituales. Y los niveles internos se conocen como Sefirot. Ya hablaremos más profundamente de esto. El Rab dice, el objetivo de la corrección, pues es el regreso al estado original, antes de la restricción, en el que el placer o la satisfacción se recibe no para beneficio propio, sino por el bien del Creador. Y tal condición, cuando se logra esto, se conoce como el fin de la corrección. Todos los pensamientos y todas las preguntas que surgen en nosotros acerca de la meta de la creación y la de los esfuerzos propios, tales como preguntas que normalmente nos hacemos los principiantes en Kabbalah. ¿Es esto realmente necesario? Y afirmaciones como, en todo caso, el Creador actuará de acuerdo a su propio plan y deseos. Entonces, ¿por qué requiere algo de mí? Y preguntas así que nos empezamos a hacer. Y se presentan y se van a presentar porque tienen una utilidad importante. Son enviadas primeramente por el Creador. Como la pregunta del ¿para qué? Pero todas tienen una utilidad importantísima. Sigamos leyendo. Si todas las preguntas que surgen en nosotros respecto a la creación nos fortalecen en nuestro camino hacia lo espiritual, entonces, fortaleciéndonos, entonces el significado de tales preguntas sería claro. Sin embargo, en aquellos recién embarcados en este viaje, es decir, aquellos que llegan
a la Kabbalah, llegan también con constantes pensamientos sobre las dificultades, la desesperanza y las desventajas de este sendero. Y esto nos sucede a todos los que llegamos aquí, a todos nos sucedió o nos está sucediendo y van a seguir sucediéndose, porque esta forma, este esquema de principio es para todos. Y poco a poco vamos a verle la utilidad o el por qué es este esquema más adelante. Mientras tanto, tenemos que pensar que no existe otra fuerza y deseo que la del Creador. Y que todo es creado por Él para ganar la comprensión sobre el propósito de la creación, incluyendo, por supuesto, esas preguntas que parecen perjudiciales o los pensamientos y las fuerzas que entorpecen nuestro progreso hacia Él. ¿Por qué? El Creador pone muchos obstáculos en el sendero que Él decidió debe ser seguido para la elevación espiritual. Precisamente a fin de qué? De que no tengamos temor de no alcanzar nuestra meta de percibir su grandeza. Y en vez de esto, permanecer por siempre en un estado de humildad. Esta percepción puede convencer a nuestros corazones a desear el altruismo. Pero si te ganan tus pensamientos, tus esquemas y tu egoísmo, no vas a poder tener esta percepción de humildad. Y por lo tanto no vas a poder avanzar hacia el altruismo. Y aquí destaca el Rab lo siguiente. Debemos entender que solamente el Creador puede abrir nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos reconocer la grandeza de lo espiritual. Y esto es crítico en el inicio. ¿Por qué? Porque no comprendes nada de lo espiritual. No entiendes nada de lo espiritual. El Creador está totalmente oculto cuando inicias el camino. Entonces, no te queda otra más que entender que solamente el Creador puede abrir nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos reconocer la grandeza de lo espiritual. Y las preguntas perjudiciales, hay aquí su utilidad, surgen específicamente para que sintamos esa necesidad. Punto. Si todavía no crees en esto y te crees que puedes hacerlo a tu forma o que va en contra de la filosofía o la religión o lo demás que tú has aprendido, pues regresa. Porque aquí te vas a hacer bolas. Porque todavía
vas a estar aquí perdiendo el tiempo. Tienes que regresar a la materialidad. Bueno, una de las preguntas más básicas que hacen los principiantes, dice el Rav, pueden ser expresadas de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, si el Creador lo deseara, pues Él se revelaría a mí. Y si Él así lo hiciera, pues entonces yo, es decir, mi egoísmo, mi cuerpo, inmediatamente y automáticamente, pues estaría de acuerdo en reemplazar mis actos egoístas por los altruistas. Y entonces el Creador se convertiría en mi dictador, ¿cierto? Sí, así es. Así pasaría. O también dicen, no quiero la libertad de escoger mis propias acciones. Creo que el Creador está en lo correcto, que lo mejor para mí es no pensar acerca de mi propia ganancia. Solo entonces lo mereceré verdaderamente. Ay, pero yo no puedo cambiarme a mí mismo. Así es que dejo que el Creador venga y lo haga por mí. Debido a que Él me creó de esta manera y solamente Él puede corregir lo que ha hecho. Estas son frases que típicamente elabora y típicamente discierne todo principiante de Kabbalah. Y ciertamente, dice el maestro, el Creador le da a uno el deseo y el sentimiento por lo espiritual. Los cabalistas le llaman el despertar desde lo alto. Cierto. Sin embargo, si el Creador hiciera todo por nosotros, entonces nunca seríamos capaces de escapar del dominio dictatorial del deseo egoísta de autogratificarnos. Y por lo tanto seríamos forzados por el placer a trabajar para él y no tener nunca libre elección. Tal trabajo no se considere que sea hecho en favor del Creador, si es por placer para uno mismo, sino con el fin de recibir placer para uno. Así pues, la meta del Creador es inducirnos a escoger conscientemente, por voluntad propia, el sendero correcto en la vida, a través de nuestro propio libre albedrío y siempre justificando así sus acciones en la creación. Y esto se entiende a cabalidad, se alcanza a cabalidad, no en un principio. Tardamos en entenderlo y alcanzarlo. Hasta que nos habilitamos verdaderamente en el libre albedrío y en la libertad del egoísmo, independientemente, es decir, en la libertad que te da del egoísmo el trabajar independientemente del placer personal.
Así que verás a muchos cabalistas principiantes tercos diciendo que como el creador es el creador de todo, pues ellos esperan que el creador los cambie y ellos se sientan a leer nada más y no hacen absolutamente nada del trabajo y del esfuerzo práctico de sus niveles de egoísmo. Lo vamos a encontrar con el amigo que está al lado de ti, sobre todo al principio. Y es importantísimo que tú entiendas, principiante de Kabbalah, de qué se trata esta corrección espiritual de forma gradual. Sin perder la fe en el Creador, tienes que empezar a trabajar tu corrección. Bueno, vamos a dejarla ahí porque el tiempo se nos terminó. Para la próxima grabación vamos a ver exactamente o vamos a ver rápidamente porque no se puede hacer de otra forma. ¿Cuáles son los pasos más importantes a seguir para empezar la corrección? Bueno, vamos a dejarla aquí y yo les agradezco mucho esta noche y nos vemos a la siguiente grabación. Muchas gracias.